que en ese momento era obispo de Luján, organizó una procesión en la cual por primera vez en muchísimos años se sacó del santuario de Luján la imagen de la Virgen María y se la trajo en procesión hasta la Plaza de Mayo. Esto provocó una división interna en la iglesia. Por ejemplo, un obispo como Justo Laguna, que estaba en Morón, no quiso que la procesión pasara por Morón porque no estaba de acuerdo con ese apriete al gobierno utilizando un ícono religioso para eso. Yo tuve que enfrentar a la iglesia porque en cierto momento, porque como planteamos la necesidad de la libertad de expresión, yo recibí de un obispo, creo que era de Santiago del Estero, no sé, la calificación de marxista pornógrafo. Es una de mis medallas, de mi función pública, ¿no? Es su disparidad con la iglesia a propósito de muchos temas, pero se expresa muy nítidamente cuando sube al púlpito. Eso creo que no lo hizo nadie en la Vicaría Castrense. Es decir, el gesto de Alfonsín es ponerse en el lugar donde se produce el símbolo de la contraposición, un púlpito. Seguiremos, claro está, en esta edición especial de Visión 7 compartiendo diferentes testimonios sobre el doctor Alfonsín, sobre su presidencia. También tenemos, Raúl, invitados. Exactamente, vamos a estar en el piso consultando, conversando, analizando con el ingeniero Enrique Martínez, actualmente presidente del INTI, pero que también jugó un rol en el gobierno de Alfonsín, y un analista que nos va a poder dar una mirada también sobre estos temas, sobre la relación de Alfonsín y las corporaciones. Y también está con nosotros el sociólogo Julio Bodio, asesor también en aquel momento. Va a también poder conversar con nosotros de los temas de la relación de Alfonsín y la CGT, otro de los puntos neurálgicos de aquellos momentos. También en instantes va a estar con nosotros nuestra compañera Mariana Moyano, también analizando estos temas. Y vamos a tener la palabra de Alfonsín, por supuesto. Claro está, hacemos la primera pausa, ya volvemos. Adelantábamos antes de la pausa una de las cuestiones centrales que queríamos destacar, y tiene que ver con el discurso seguramente más emblemático del doctor Raúl Alfonsín. Sucedió en agosto de 1988, nada más y nada menos que durante la inauguración de la muestra del campo, ¿no? De la sociedad rural. Exactamente, inauguración de la sociedad rural. Guillermo El Churrón era el presidente de la sociedad rural. Vamos a ver algunos tramos de este discurso. Hará uso de la palabra a continuación el señor presidente de la Nación Argentina. Habla el doctor Raúl Alfonsín. Presidente de la Sociedad Rural Argentina, señores miembros de su mesa directiva, señor presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, señores embajadores, señores representantes de gobiernos amigos, señoras y señores, yo quiero comenzar por poner de relieve esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos
no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Como fascista, le dijo en aquel momento el doctor Raúl Alfonsín a este grupo de gente que se había concentrado allí en una de las tribunas de la Rural. Pero finalmente Raúl, en este discurso, en este acto, el expresidente terminó anunciando medidas que el campo esperaba. Exactamente, el conflicto en ese momento, el conflicto sectorial, eran las retenciones a las exportaciones, es decir, el dólar que estaban cobrando los productores cuando exportaban, y el dólar que tenían que utilizar cuando compraban insumos. Había un desdoblamiento cambiario, es decir, pagaban más caro el dólar con el que compraban que con el que recibían cuando vendían. Este era el conflicto, lo que estaban pidiendo era un tipo de cambio unificado y un tipo de cambio libre. Veamos en también en el tema de la puja con las diferentes instituciones y corporaciones, cómo se resuelve en aquel momento, agosto del 88, ya a fines del gobierno de Alfonsín, este conflicto, en la palabra del propio presidente de la Nación de ese momento. No coincido con lo que usted dice acerca de que se han cambiado las reglas de juego. Por el contrario, por primera vez en el país, le hemos dicho a la nación toda y en particular a la producción agropecuaria que a fines del año que viene tendrá como conquista fundamental, usted mismo me lo ha planteado muchas veces, el dólar libre. No era una situación que se daba, no era una situación que usted mismo esperaba, tengo entendido. Y sin embargo le hemos dicho al país, vamos al cambio libre y el sector agropecuario gozará de ese cambio libre. El discurso que pronunciaba el doctor Alfonsín, como decía Raúl, casi en el final de su mandato, los silbidos y la situación que se generaba allí en el predio de la Rural de alguna manera estaban resumiendo el descontento por la política agropecuaria que había mantenido desde el 83 el exmandatario, ¿o no es tan así? Yo te diría que en particular lo que resumía es la actitud que tuvo la sociedad rural en aquella época. Recordemos que la sociedad rural fue uno de los sectores que apoyó el levantamiento de Semana Santa apenas un año antes, estamos hablando de abril de 1987. Era un sector que en su momento, inclusive a través de una asamblea en Azul, había pedido la renuncia de Alfonsín o el juicio político a Raúl Alfonsín, es decir, a ese punto llegaba la confrontación. Otros sectores del campo en ese momento o bien acompañaban o tenían una actitud un poco más contemplativa con una política agropecuaria que también en ese momento planteaba el tema de la intervención del Estado en comercio de granos, comercio de carnes, el tema de precios, y era una etapa en la cual los precios internacionales no favorecían a la producción agropecuaria y a las exportaciones agropecuarias. Una política agropecuaria que en definitiva también era parte de esa confrontación. Y conforme a esta política agropecuaria, los aspectos centrales que queremos destacar en esta edición especial de Visión 7, más testimonios justamente sobre la política agropecuaria del gobierno de Alfonsín. Alfonsín tenía una cosa que se llamó Plan Agropecuario Nacional, que implicaba la concepción de que los latifundios no eran buenos, que había que regular el comercio internacional de granos y de carnes y que había que profundizar la democratización de la propiedad agropecuaria. Esto se sabía de antemano y que había que intervenir en los mercados. Esto era la plataforma electoral del radicalismo. Tuvimos una cosecha récord el primer año, pero bueno, los precios realmente no nos acompañaron, estaba planteado el tema de las retenciones. A ese Plan Agropecuario Nacional, que incluía políticas fiscales para castigar el precio de la tierra improductiva y demás, lo confrontaron desde el inicio. Llegaron a pedir en una asamblea realizada en Azul, en la Sociedad Rural de Azul, se llegó a pedir el juicio político de Alfonsín en ese momento. Y se exigió la renuncia de todo el equipo económico. Ahora, uno mirándolo, digamos así, 25 años después, vemos que este programa